Vamos a comenzar. Hoy me han pedido que hable sobre la iglesia. Voy a tratar de hablarles sobre la iglesia. Ciertamente a los protestantes no les importa mucho la iglesia, a los ateos tampoco. Y dicen eso no vale la pena ni para la salvación, y Dios no tiene iglesia, Dios no quiere iglesia, la iglesia no salva, todas las iglesias son iguales. Sacan mil estrategias para salirse de la iglesia y para apartar a la gente de la iglesia. Yo no vengo a hablarles a ustedes de lo que dice Petronilo o Pánfilo, no. Yo vengo a hablarles lo que dice Dios en su sagrada palabra, ojo, y no le voy a leer la Biblia católica cuando debería hacerlo. Le voy a leer la Biblia protestante porque a través del internet tenemos miles de protestantes que nos siguen. Me odian, pero les gusta escucharme. Y les gusta escucharme porque les hablo con la palabra de Dios y poco a poco Dios lo va convirtiendo. Miles se han convertido. Entonces eso para mí es una alegría, un gozo. Entonces les predico con la palabra de Dios. De modo que, hermanos, yo no voy a inventar nada. Yo solamente les voy a mostrar lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos enseña. Y ustedes van a comparar con la Biblia y van a ver con la lupa que es exactamente lo que en la Iglesia Católica se nos enseñó. Y van a ver la distancia que hay entre los protestantes y la Biblia. Ellos cargan la Biblia, pero no saben lo que dice la Biblia. No leen la Biblia, no obedecen a la palabra de Dios. Pruebas tengo y se lo voy a comprobar hoy. Hoy voy a comenzar con la cita de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. No importa. Con tal y sepa buscar allí en la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para ver cuál es el primer impacto que nos llevamos hoy sobre la iglesia. Que repito que para los protestantes dice, eso no importa. La iglesia no salva, la iglesia no es importante, Dios no tiene ninguna iglesia. Entonces, ustedes y yo vamos a comprobar qué dice Dios en su palabra. Voy a utilizar la lupita, si quiere pasen para allá, hermanita, para yo poder trabajar para este lado. Ajá. Vamos a ver con lupita qué es lo que dice la Sagrada Escritura sobre la iglesia. Punto. Y vamos a compararlo con lo que dice la Iglesia Católica y lo que dicen los protestantes. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardó sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es que la iglesia... No. Me leyó, me comió unas palabritas ahí. ¿Qué es la iglesia? Otra vez. Que es la iglesia de Dios. Ajá. Escuchen. Aquí encontramos lo que es la iglesia. ¿Qué entiende Pablo por iglesia? ¿Qué nos enseña sobre la iglesia? Para que usted y yo tengamos presente. Otra vez, vamos a oírlo. Para que si tardó sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Aquí. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. Esto les aseguro que no lo escribí yo. Yo no había nacido. Pero esto está escrito en la palabra de Dios. La iglesia es la casa de Dios. ¿Qué entienden ustedes por la casa de Dios? ¿Donde Dios habita o donde Dios no habita? Donde Dios habita. Segundo, la tapita de esta no. Segundo,
¿Es importante o no es importante la casa de Dios? Bueno, pues San Pablo, para que los protestantes se den cuenta que la iglesia sí es importante, dice que la iglesia es la casa de Dios. ¿No les dice nada a ustedes eso? Para mí es mucho. Que la iglesia sea la casa de Dios. Ahora pregunto, ¿ustedes quieren estar en la casa de Dios? ¿Y qué es la casa de Dios? La iglesia. Pregunto, ¿es importante la iglesia? Que venga un protestante y me diga que la iglesia no es importante. Me le río en la cara. Me le burlo y le digo a Petronilo, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿O no? Si la Biblia Reina Valera, que es la Biblia de los protestantes y es palabra de Dios, no puede fallar, dice que la iglesia es la casa de Dios como un protestante. Por eso se les llama protestante. ¿Cómo un protestante se atreve a decir que la iglesia no es importante? Que Dios no tiene ninguna iglesia. Pero ¿cómo? Aquí dice, si me tardo para que sepa cómo portarse en la casa de Dios, que es la... Entonces, ¿cómo me viene a decir que no? El católico se deja guiar por la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo dice, sí, Cristo tiene una iglesia. Ahora, a los protestantes les conviene decir que Cristo no tiene ninguna iglesia. Porque si Cristo no tiene ninguna iglesia, todas las iglesias valen. Todas las iglesias son iguales, ninguna la fundó Cristo. Pero si ven en la Biblia que Cristo fundó una iglesia, entonces los protestantes están en problemas, porque están en otra iglesia que no fundó Cristo. Observen entonces que San Pablo es claro y le escribe a Timoteo, si me tardo para que sepa cómo tiene que portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Si usted se sale de la iglesia, ¿de dónde se sale? De la casa de Dios. De la casa de Dios, que significa la familia de Dios, donde Dios habita con los suyos, que es la iglesia. Pero ojo, no dice así que es la iglesia punto y aparte. No, hay una explicación más. Hay una explicación más. Que es la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué significa la iglesia del Dios viviente? ¿Que le pertenece a quién? ¿Que la fundó quién? Entonces miren, Lupita, Dios tiene una iglesia, ¿cómo sabemos? Porque Pablo dice, si me demoro para que sepa cómo tienes que portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Podría quedar hasta ahí, pero no quedó hasta ahí. Puso la iglesia del Dios viviente para diferenciarla de la iglesia de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los adventistas, de los mormones, de Elena de White, de Martín Lutero, de José Smith, de cualquier tonto que se le ocurra fundar otra iglesia. Pero San Pablo, para evitar eso, dice que el Dios vivo tiene una iglesia y que ustedes y yo debemos saber cómo portarnos en la casa del Dios vivo, en la casa de Dios, que es la iglesia no de Martín Lutero, sino la iglesia, la que fundó Dios mismo, Jesucristo. La iglesia del Dios vivo, no la que fundó José Smith. Es la iglesia del Dios vivo donde yo tengo que estar. No la iglesia de Carlos Parán. Es la iglesia del Dios vivo, no la de Russell. No, es la de Cristo, Dios vivo. ¿Lo ven o no lo ven? Ahora yo no sé cómo hace un protestante para abandonar la iglesia del Dios vivo e irse con la iglesia de un tonto
que funda su propia iglesia y que tiene 50 años o 100 años. Cualquier persona creyente que se aferre a la palabra de Dios puede darse cuenta que Dios tiene una iglesia, le pertenece. Por eso coloca la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? La iglesia del Dios viviente. En esa iglesia yo quiero nacer, yo quiero vivir y yo quiero morir. Si ustedes no, pregúntenme si me importa. Yo quiero nacer en esa iglesia, gracias a Dios y a mis padres, nací en esa iglesia, vivo en esa iglesia y quiero morir en la iglesia del Dios viviente. Naguará, ¿no les dice nada? Pobre de los protestantes que nacieron en la iglesia del Dios viviente y van a morir en la iglesia de Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith, Elena de White. Pobrecitos, los engañaron. No supieron cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Por eso yo tengo compasión de los protestantes. A mí me dicen que yo odio a los protestantes, que yo trato mal lo importante a los protestantes. Yo amo a los protestantes. Y porque los amo, les digo, oye, se salieron de la iglesia del Dios viviente para seguir una secta. Eso no les sirve. Despierta, reacciona, use este cerebro que Dios le dio. Es más, le doy capítulos y versículos con la propia Biblia de ellos para que vean y entiendan. Entonces yo no los odio, yo los amo. Y porque los amo, los invito a salir del error. Pero cuando San Pablo dice, para que si me demoro sepan cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, significa no deben estar en otra iglesia que no sea la iglesia del Dios vivo. La tentación en el camino de la vida es salirse de la iglesia del Dios vivo e irse a cualquier otra iglesia. ¿Y por qué Pablo dice que la iglesia es del Dios vivo? Porque el que la fundó fue Jesucristo, que es Dios. ¿Se acuerdan cuando la fundó, no? ¿Cuál es la cita? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia del Dios vivo. ¿Me captan la idea? ¿La tiene, compadrito, la cita? Déme un chance. Aquí. Ajá. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... Lo está diciendo Jesús, que es el Dios vivo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El mismo Dios, Jesucristo, el Dios vivo, está fundando su propia iglesia. Y dice Pablo, si me demoro, no se dejen engañar. Sepan cómo tienen que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Queridos católicos, esa iglesia lleva 2000 años. ¿Y cómo sé yo que la iglesia de los protestantes no es la iglesia del Dios vivo? Sencillo. Busquen en la historia quién la fundó, cuándo la fundó, cuántos años lleva. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestra tierra, año 1492, ¿cuántas iglesias existían? Una sola iglesia cristiana, la iglesia católica. Viene Martín Lutero, se separa de la iglesia y funda otra iglesia que no es la iglesia del Dios vivo, tiene nombre, la iglesia luterana, que significa que esa iglesia le pertenece a Martín. Después viene Calvino y funda la iglesia de los calvinistas, pero no la iglesia del Dios vivo.
Después viene Zwinglio, funda su propia iglesia. Y de ahí cualquier persona, cualquier tonto que esté en la cárcel y quiere aprender a agarrar plata, funda una iglesia, sale de la cárcel, funda una iglesia y se nombra pastor. Anda. Claro. ¿Sí? Que no les importa nada las cosas de Dios, sino les importa es. ¿No vieron la reunión que hubo los pastores de Venezuela, miles de pastores con el presidente adorando a Dios o pidiéndole plata? Pidiéndole plata, porque a ellos les importa un comino la vida espiritual, la salvación de las almas. Lo que les importa es dinero, y como están en propaganda política, campaña política, los unos se benefician de los otros y los otros de los unos apoyan a los otros y los otros apoyan. En mi tierra dicen, los burros se buscan para rascarse. Oye, caramba, pero la Biblia dice que el Dios vivo tiene una iglesia. ¿A quién la fundó? Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Venga, hermana. Si me tardo para que sepan cómo tienen que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y ahora subrayen lo que viene. La iglesia del Dios vivo. ¿Para qué la fundó Dios? ¿Para qué tiene Dios una iglesia? Escuchen. Columna y baluarte. ¿Para qué fundó Dios una iglesia? ¿Para que sea? Columna y baluarte. ¿Para que sea? Columna. Para que sea. Columna. Vean entonces cómo San Pablo describe a la iglesia. La iglesia es columna. ¿Saben lo que es una columna, verdad? Bueno, columna. Y baluarte. Y baluarte. ¿De qué? De la verdad. Ah, bárbaro. O sea que Dios fundó una iglesia para que esa iglesia mantenga firme, sin que desmaye, sin que caiga, sin que sea destruida, la verdad, para que la verdad se conozca en el mundo entero, para que nadie pueda caernos a mentira, para que la verdad llegue a los hombres de todos los tiempos a lo largo de la historia. Entonces, según San Pablo, la iglesia tiene una finalidad. La finalidad de la iglesia es ser columna, base de la verdad. ¿Y ustedes recuerdan quién es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si la iglesia es columna y base de la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Entonces la iglesia es columna y base de Cristo. Donde yo puedo encontrar la verdad verdadera sobre Cristo. ¿Dónde la voy a encontrar? En la iglesia. ¿Y por qué la voy a encontrar en la iglesia? Porque es aquella que Dios dejó como columna y base de la verdad. ¿Qué es lo que no entienden ustedes de ahí? No se trata de no entender, lo entienden perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que no están dispuestos a creerlo. Porque la Biblia es un libro de la historia de la salvación, donde yo me acerco con fe para entenderla, y si no me acerco con fe, perdí el tiempo. Si yo me acerco y leo detenidamente, serenamente, reposadamente y con fe, donde dice, la iglesia del Dios vivo es la casa de Dios y es columna y base de la verdad, entonces yo como creyente digo, primero, hay una iglesia. Segundo, Dios la fundó para que la verdad sea dada a conocer en todas partes. Para que nadie venga a destruir la verdad, para que nadie venga a engañarnos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar sólidamente sustentada la verdad?
en la iglesia. Pregunto, ¿el diablo sabe eso? Pregunto, ¿el diablo ama la verdad? ¿Qué ama el diablo? La mentira. Si el diablo ama la mentira, odia la verdad. Y eso no lo invento yo. Eso está escrito. Juan capítulo 8, versículo 44, donde Jesucristo viene a decirnos, dame un chancecito, hermana, donde Jesucristo viene a decirnos que el diablo odia la verdad, mata la verdad, pero ama la amén. Pongan cuidado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Se da cuenta qué es lo que el diablo quiere matar? La verdad. Es un homicida. No ha permanecido en la verdad. Entonces, ¿qué ama el diablo? Porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Entonces la iglesia le estorba. Al diablo le estorba la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Y en el diablo, otra vez, no hay. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Si no hay verdad en él, ¿qué va a decir el diablo? La iglesia no sirve para nada. Cristo no tiene ninguna iglesia, la iglesia no salva a nadie, sálgase de la iglesia es la gran prostituta, la gran Babilonia, porque el diablo no ama la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad. El blanco a donde apunta el diablo se llama la iglesia. Porque al destruir la iglesia, destruye la columna y base de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Al destruir la iglesia, destruye columna y base de Cristo. Por eso el diablo ataca a la iglesia. ¿No han visto ustedes los ataques de la iglesia? Fuera y dentro. Porque ahorita el diablo no está atacando a la iglesia desde fuera. Ahorita el diablo está atacando a la iglesia desde dentro. Católicos que odian al Papa. Hablan mal del Papa, dicen barbaridades de Bergoglio, porque ese no es el Papa. A Petronilo le patina y Coco le patina y Coco le patina y Coco. Odian al Papa, porque el ataque directo del diablo es hacia la iglesia. Pero no solamente eso, obispos que están en contra de la iglesia. Y quieren que la iglesia apruebe matrimonios homosexuales. Y quiere que la iglesia acabe con la Biblia y haga otra Biblia nueva. Se la fumaron verde. Hay curas que están en contra de la iglesia. Para nadie es un secreto. Uno de esos fue Martín Lutero, en contra de la iglesia, y fundó otra iglesia. Porque los ataques vienen de afuera y vienen de dentro hacia la iglesia para destruir la verdad. Cuando destruyan la verdad, entonces nadie sabe cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y entonces ellos pueden hacer lo que les da la gana. El diablo se puede llevar a todo mundo porque nadie sabe cuál es la verdad, porque destruyeron la iglesia. La iglesia es columna y base de la verdad. Entonces se dan cuenta que la iglesia católica es importante. ¿Para qué? Para que se mantenga en alto la verdad, que es Cristo. Porque ella es columna y base de la verdad. Si la iglesia es columna y base de la verdad, gracias compadrito, entonces pregunto, ¿es importante la iglesia? Por eso, cuando yo leo la Biblia que dice la iglesia es columna y base de la verdad, y encuentro a un protestante que me dice la iglesia no es importante, la iglesia no salva a nadie, todas las iglesias son iguales, Cristo no fundó ninguna iglesia, Dios no tiene ninguna iglesia, entonces yo digo,
¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos protestantes, matarirerirerón. ¿Y qué es protestante? ¿Qué protesta? La iglesia es, léalo, es columna y baluarte de la verdad. y dicen ellos, protesto. La iglesia no es columna y base de la verdad. La iglesia no tiene la verdad. Eso es mentira. La verdad la tengo yo. La verdad la tiene mi pastor. Cada uno tiene su propia verdad. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos protestantes. Matarirerirerón. No me llame protestante. Ok. Pero no proteste. Si protesta, lo llamaremos protestante. Entonces, protestante no es un insulto. Protestante es la definición de una persona. ¿Usted protesta contra la iglesia? Sí, es protestante. Protesta contra Primera de Timoteo 3:15, que la iglesia es columna de la verdad. Protesto. Entonces eres protestante. No lo estoy insultando, estoy diciendo una definición de su persona. Es un protestante. Está protestando contra la palabra de Dios. Queridos hermanos, vean con claridad que Dios tiene una iglesia y esa iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Cuando un católico se entera que la iglesia es columna y base de la verdad, jamás de los jamases se sale de la iglesia. Porque sabe que el día en que se salga de la iglesia está abandonando la verdad y se está metiendo en una secta que lo que enseña es pura mentiras. La mentira es tan grande que son descaradas. Por ejemplo, dice, la iglesia mía la fundó Cristo. Perfecto. ¿Usted qué es? Yo soy Pentecostal Unido. Pregunto, ¿en el año 1900 existían los Pentecostales Unidos? No, fueron fundados en el año 1904 por Carlos Farán. ¿Y cómo dicen que es la iglesia de Cristo? Porque abandonaron la iglesia que es columna y base de la verdad, ahora están metidos en la mentira. Y dice, la iglesia mía es la de Cristo, pero 1900 años no existían. Cada secta comienza a decir mentiras y mentiras. ¿Quieren ver una mentira más grande todavía? 5 veces han sacado por internet que el padre Toro se murió. La última vez se murió, lo enterraron y hasta pasaron todo como enterraron. Y yo me asusté, yo dije, caramba, ¿será que yo estoy muerto de verdad? Un accidente y el padre Toro murió. Y las autoridades competentes dijeron que eso era verdad. Entonces los sacerdotes se asustaron. Y varios me escribieron, padre, ¿es verdad que usted se murió? Y yo le contesté, si usted lo duda, usted no es cristiano evangélico. Porque los cristianos evangélicos no mienten. Ellos aman la verdad. Y si un cristiano evangélico dijo que yo me había muerto, yo estoy muerto. Y desde el cielo te estoy escribiendo. ¿O no? Los protestantes perdieron la vergüenza. Son mentirosos descarados. Mentiras frescas. ¿Creen que es mentira? Búsquelo por YouTube. Y son uno es pastor evangélico, otro cristiano evangélico, pero aman la verdad. No, cuando se salen de la iglesia, que es columna y base de la verdad, se van tras cualquier mentira. ¿No escucharon ustedes que en el año 2000 se acababa el mundo? ¿Lo dijeron los ateos? No, lo dijeron los cristianos evangélicos que dicen la verdad y no mienten. En mi pueblo llegó un pastor diciéndome, fue por un 24. Él me dijo, mire,
en el año 2000, o sea, el 31, se acaba el mundo. Conviértase, cura, conviértase porque si no se va a condenar. Le dije, yo creo en su palabra. Yo soy una persona que creo en los cristianos evangélicos, yo creo a ciegas. Como el mundo se va a acabar en el año 2000, ahorita, el 31 de diciembre, se acaba el mundo. Pues hagamos una cosa. Yo tengo una amiga que es abogado. Vamos allá y usted el carro suyo me lo pasa a mí después del 31 de diciembre. ¿Para qué lo va a necesitar en el carro en el cielo? Allá no hay. Allá. La finca suya con todo su ganado lo pone a nombre mío. Dijo, usted se está burlando de Dios. Usted no cree en la palabra de Jehová. Le dije, sí, en la palabra de Jehová sí creo. Lo que no creo en los pastores mentirosos como ustedes. Y si el mundo no se acaba en el año 2000, usted se larga de aquí porque este es mi pueblo. Y donde yo lo vea, le voy a decir mentiroso y le voy a agarrar. Ya verá lo que voy a hacer. Me voy a ir a la pata suya haciéndolo quedar mal delante de la gente. El mundo no se acabó en el año 2000. Y el 3 de enero salí yo a buscar al pastor y ya se había ido. No ha vuelto por el pueblo. Ni que vuelva. Ni que vuelva. ¿Ah? Había una hermana de la Rabasco, una muchachita que se fue con la Rabasco, que está ahorita por allá, se fue ahorita para Italia. Y ella me decía, padre, y si el pastor no se va, pues si el pastor no se va, me va a calar a mí. No, dijo, se fue el pastor, se fue el que sabía, y yo lo iba a hacer, es seguro que yo lo iba a hacer. Yo no le estaba diciendo broma, yo lo iba a hacer, engañando a la gente que el mundo se acababa en el año 2000. La primera vez que los protestantes dijeron que yo me había muerto, hasta mi obispo lo creyó. Y mi obispo estaba asustado que yo me había muerto. Hasta que conversamos los dos, yo estaba en Estados Unidos. Cuando conversamos dijo, oye, me habían hecho creer que usted se había muerto. Yo le dije, ¿usted también está igual que los demás? Que creen en los evangélicos todas las mentiras que dicen. A ustedes y a mí nos metieron en la cabeza que los protestantes decían la verdad. No, puras mentiras. Abandonaron la iglesia, que es columna y base de la verdad. ¿Y se fueron a dónde? A cualquier mentira. Por eso los protestantes dicen mentiras. Toda la doctrina de los protestantes está fundada sobre mentiras. María es una prostituta, el Papa es la bestia, la Iglesia Católica es la gran Babilonia, no hay que bautizar a los niños pequeños, la cruz es maldita, ustedes son unos idólatras. Todas mentiras tras mentiras, pero al descarado. Nosotros somos la Iglesia de Cristo, venimos de Cristo. Vayan a Roma para que vean allá los templos, 1500 años, 1000 años, a ver si son cristianos evangélicos, puro católicos. No hay ni un templo de los protestantes que tenga 1000 años, en ninguna parte del mundo. Caramba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pura mentira. Y agarran la Biblia y le dicen a usted, mire, yo vengo de parte de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo. Cargan la Biblia y no sabe quién hizo la Biblia. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382, el Papa San Dámaso I. Y ellos dicen, la Iglesia Católica le quitó, le puso 7 libros a la Biblia. ¡Qué ignorantes! La Biblia cuando nació con 46 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Con 73. Hasta el año 1825 que los protestantes le quitaron 7 libros. Pero la ignorancia de los protestantes es atrevida. ¿Y por qué son ignorantes? Fácil, porque cuando eran católicos eran ignorantes y se pasaron a protestantes y siguen siendo. Lo único que pasaron de la iglesia a una secta, pero no han cambiado su actitud, no han estudiado, no se han preparado, porque católico ignorante, seguro protestante. Bueno, entonces Cristo dice en la Biblia, según dice San Pablo, la iglesia es columna y base de la
¿Cuál iglesia? Ahí habla en singular, otra vez. Columna. Un poquito más atrás. Un poquito más atrás. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Singular o plural? La lupa, otra vez. ¿Qué es la iglesia del ¿Qué significa la? ¿Una o varias? Ahí está claro que es una, pero los protestantes son tan inteligentes que dicen, son muchas. Todas las iglesias son de Cristo, ¿no? Ahí dice, otra vez. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Una iglesia tiene el Dios viviente. Los protestantes tienen muchas iglesias, pero el Dios viviente tiene una sola iglesia. La iglesia del Dios viviente, una sola. Listo. Ojo, y San Pablo era consciente de esa realidad, que la iglesia del Dios viviente es columna y base de la verdad. Consciente de eso. Y ustedes entonces hacemos eco y recordamos cuando Cristo funda la iglesia. En Mateo 16, 18 Cristo funda la iglesia. Pero en Mateo capítulo 16, versículo 13, se encuentra que la gente no conocía la verdad. Denme chance, Marita. La gente no conocía la verdad. La gente estaba engañada. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Cuando Cristo ve que la gente está confundida sobre Él, ¿se acuerda que Él es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? A ver si la gente conocía la verdad. ¿Cristo es la verdad? A ver si la gente conocía quién es la verdad. Y se dio cuenta que la gente no conocía la verdad. Versículo 13 de Mateo 16. Escuchen. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Observen que la gente estaba en el error, observenlo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Pregunto, ¿Jesucristo era Juan el Bautista? Esas personas enseñaban, hablaban, predicaban sobre Jesucristo. Y lo que predicaban eran mentiras, porque predicaban que Jesucristo era Juan el Bautista. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Estaban confundidos o no estaban confundidos? ¿Tenían la verdad? ¿Pero predicaban sobre Cristo? Sí, pero equivocadamente. No tenían la verdad. Porque todavía la iglesia no había sido fundada. Columna y base de la... Siga. Otros Elías. Pregunto, ¿esos sí tenían la verdad? No, tampoco tenían la verdad. Jesús no era Elías, pero predicaban que Jesús era Elías. Hablaban sobre Jesús, pero estaban enseñando mentiras. Y Jesús se dio cuenta que un grupo enseñaba mentiras diciendo que Jesús era Juan Bautista. Otro grupo enseñaba otra clase de mentira, como cada secta, que era Elías. Otra secta, Y otro Jeremías. que era Jeremías. ¿No logran ver ustedes que la gente estaba confundida? Como pasa actualmente hoy. Cada uno enseña sus propias mentiras. Y cada uno habla sobre Jesucristo. Yo hablo sobre Jesucristo, creen en Jesucristo y será salvo. Pero Jesucristo es Juan Bautista. Jesucristo es Elías. Jesucristo es Jeremías. Vaya otro con ese cuento. ¿Por qué enseñan mentiras? Si hablan sobre Jesucristo, si predican sobre Jesucristo, pero predican mentiras. Cuando dicen otros que Jeremías, O algunos de los profetas. Jesús se da cuenta que no tienen la verdad. Lo detecta de una vez. Y le pregunta, ¿y ustedes qué dicen? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Pablo llama a la iglesia del Dios
viviente, porque la fundó Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No, dice viviente, ¿no? Viviente. Viviente. ¿Otra vez? El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice aquí la iglesia? columna y Un baluarte. poquito más atrás, el 15. El 15 y un poquito más. Dale. Para que si tardó sepas Sí cómo tardo, sí debes. tardo. Para que si tardo. Para que si tardo, si yo me retardo. Ajá. yo tardo. Decirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios. ¿Y quién es Cristo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué curioso, ¿no? La iglesia del Dios viviente. Y Pedro le dice, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.